El arma estaba a 1 metro del rostro de su hija, pero David Michei no se inmutó. Su mano permaneció firme sobre el hombro de Emma, de 7 años, mientras el hombre enmascarado gritaba exigencias en la tienda Clark. Mientras otros clientes se tiraban al suelo o retrocedían hacia la salida, David simplemente se movió ligeramente, colocándose entre el arma y su hija. Emma lo miró con los ojos muy abiertos, pero su expresión tranquila no se alteró. Susurró algo tan suave que solo ella pudo oír, y curiosamente sonrió. En el rincón más alejado de la tienda, una mujer con un traje caro observaba este intercambio con creciente fascinación. Había visto a gente reaccionar ante una crisis antes, pero nunca así. Lo que estaba presenciando lo cambiaría todo. David Michei había perfeccionado el arte de hacer que las mañanas parecieran normales, incluso cuando ya nada en su vida lo parecía. A las 6:15 de la mañana, estaba en su pequeña cocina, midiendo los pozos de café con la misma precisión que usaba en su antiguo trabajo como ingeniero aeroespacial. El apartamento estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de su vieja nevera y el lejano ruido del tráfico que empezaba a arreciar en la autopista 41. La mochila de Emma estaba junto a la puerta, ya llena con sus deberes, una manzana ligeramente magullada y un sándwich de mantequilla de cacahuete cortado en triángulos porque así lo hacía su madre. Sara llevaba 8 meses desaparecida, secuestrada por un conductor ebrio una tarde lluviosa de martes. Pero David mantenía cada pequeño ritual que había hecho sentir segura a su hija. Los sándwiches triangulares, los cuentos para dormir, la forma en que siempre comprobaba 2 veces que el cinturón de seguridad estuviera bien abrochado. Se movía por su pequeño salón con silenciosa eficiencia, ordenando los cojines y recogiendo los materiales de arte de Emma desperdigados en la mesa de centro. Su apartamento no tenía mucho que ofrecer. Un modesto apartamento de 2 habitaciones en un complejo que había vivido décadas mejores, pero estaba limpio y lleno de obras de arte de Emma. Sus dibujos cubrían el refrigerador y casi toda una pared de la cocina. Coloridas obras maestras hechas con crayones que representaban familias con palitos y casas con demasiadas ventanas. «Papá, no encuentro al señor Battens», gritó Emma desde su habitación. Y David sonrió a pesar del cansancio que parecía impregnarlo en los huesos últimamente. El señor Battens era un pequeño osito de peluche marrón que había sido el compañero inseparable de Emma desde que tenía 3 años. Había sobrevivido a incontables fiestas de té, acampadas en su fuerte de la sala y a la terrible noche en que tuvo que explicarle que mamá no volvía a casa. «Mira debajo de tu cama, cariño. A veces le gusta esconderse ahí». La voz de David transmitía la calidez paciente que le salía de forma natural cuando hablaba con su hija. Con los demás, se había vuelto más callado desde la muerte de Sara, más reservado. Pero con Emma, aún podía encontrar fragmentos del hombre que solía ser. La rutina matutina continuaba con un ritmo cómodo. Emma apareció en la cocina con calcetines desparejados y cargando al señor Battens, quien efectivamente había sido descubierto debajo de su cama. Se subió a su taburete habitual en la pequeña barra del desayuno y comenzó a comer cereal mientras charlaba sobre su próxima presentación escolar sobre mariposas. David escuchaba mientras preparaba sus almuerzos, ofreciéndoles respuestas apropiadas y animándolos con cariño. Emma había heredado el entusiasmo de Sara por aprender y su capacidad para maravillarse en las pequeñas cosas. Ver a su hija navegar por el mundo con tanta curiosidad y resiliencia llenó a David de una mezcla de orgullo y fiereza protectora que a veces lo sorprendía por su intensidad. Salieron del apartamento a las 7:45, caminando de la mano hacia la escuela primaria de Emma, a 6 cuadras de distancia. David había vendido su auto 3 meses después de la muerte de Sara, en parte por razones económicas y en parte porque conducir se había vuelto difícil. Demasiados recuerdos vivían en esos momentos al volante. Demasiados ecos de viajes familiares por carretera y paseos los domingos por la tarde sin rumbo fijo. El camino a la escuela se había convertido en su momento especial juntos. Emma señalaba nubes o flores interesantes que crecían en las grietas de la acera,
y David le contaba historias sobre los edificios que pasaban o los diferentes tipos de aves que avistaban ocasionalmente. Hoy estaba particularmente entusiasmada con un jardín de mariposas que su clase planeaba crear, y lo acribilló a preguntas sobre metamorfosis y patrones migratorios que pusieron a prueba sus conocimientos. Después de dejar a Emma en la escuela con su habitual ritual de despedida, 3 abrazos rápidos y la promesa de escuchar todo sobre su día en la cena, David se dirigió a la pequeña tienda donde trabajaba a tiempo parcial. El trabajo no pagaba mucho, pero le daba la flexibilidad de recoger a Emma después de la escuela y estar presente en los momentos importantes de su vida. Su anterior carrera en ingeniería aeroespacial parecía algo de otra vida antes de que todo cambiara y las prioridades se transformaran de maneras que nunca podría haber imaginado. La tienda estaba ubicada en un arte urbano que se transformaba lentamente de su pasado industrial a algo más comercial, aunque la transformación se producía a trompicones. Viejos almacenes se alzaban junto a nuevos centros comerciales, y el Cleonel reflejaba este carácter mixto de barrio. David conocía a la mayoría de los clientes habituales por su nombre, desde los obreros que paraban a tomar un café antes del amanecer hasta la anciana que entraba cada tarde a comprar un billete de lotería y charlar un rato. Al abrir la tienda y encender las luces, David sintió la familiar comodidad de la rutina. Esta no era la vida que había planeado, pero era la que había construido, día a día, con esmero. En pocas horas, volvería caminando a la escuela de Emma y pasarían la tarde juntos haciendo los deberes y compartiendo anécdotas de sus respectivos días. Era sencillo, predecible y seguro, justo lo que necesitaba. Los clientes de la mañana empezaron a llegar poco después de abrir, y David se adaptó al ritmo constante de trabajar en la caja registradora, reponer los estantes y mantener conversaciones fluidas que hacían que la gente se sintiera bienvenida. Disfrutaba de una silenciosa satisfacción gestionando la tienda con eficiencia, sabiendo dónde estaba todo y anticipando lo que los clientes habituales necesitarían antes de que lo pidieran. Fue durante la pausa de las 11, cuando el negocio solía bajar hasta la hora punta del almuerzo, cuando todo cambió. La primera señal de que algo andaba mal no provino de una entrada dramática ni de una amenaza evidente, sino del sutil cambio de ambiente que David había aprendido a reconocer durante sus meses trabajando en el comercio minorista. Estaba reponiendo el expositor de dulces cerca del mostrador cuando notó a un hombre con una sudadera oscura con capucha merodeando cerca de las bebidas refrigeradas, cogiendo y dejando la misma bebida energética varias veces mientras miraba con frecuencia hacia la caja registradora. Los instintos de David, agudizados por meses como padre soltero y la mayor conciencia que le daba ser el único responsable de la seguridad de otra persona, comenzaron a susurrarle advertencias. Los movimientos del hombre eran demasiado deliberados, demasiado practicados, y sus ojos tenían una especie de concentración desesperada que David reconoció de su propio reflejo durante los peores días tras la muerte de Sara. Antes de que pudiera procesar por completo lo que le decía su intuición, la campana de la puerta volvió a sonar, y Emma entró corriendo en la tienda con la energía desenfrenada que solo poseen los niños de 7 años. «Papá», gritó con la voz llena de emoción. «La señora Henderson dijo que podíamos visitar tu trabajo y me dio permiso para caminar hasta aquí sola, porque recordaba perfectamente los nombres de las calles». El corazón de David latía con fuerza entre el orgullo por la independencia de su hija y el terror ante su presencia en lo que sus instintos le decían cada vez más que era una situación potencialmente peligrosa. Emma llevaba semanas pidiendo ver dónde trabajaba, y al parecer su maestra había accedido a dejarla dar un pequeño paseo durante la hora del almuerzo como parte de una lección sobre ayudantes comunitarios. «Qué bien, cariño», dijo David, acercándose a ella con naturalidad. «Pero, ¿sabes? Deberías haber llamado primero para asegurarte de que fuera un buen momento». Emma se lanzó a una entusiasta explicación de su mañana en la escuela, completamente ajena a la tensión que David percibía crecer en la pequeña tienda. El hombre de la sudadera con capucha se había acercado al mostrador, con la mano ahora en el bolsillo delantero, de una forma que despertó el instinto protector de David. Fue en ese momento cuando entró la tercera persona en lo que estaba a punto de ocurrir.
La mujer estaba claramente fuera de lugar en esa modesta tienda de barrio, con un traje a medida que probablemente le había costado más de lo que David había ganado en 2 meses, y se comportaba con la autoridad que le daban años de tomar decisiones importantes. Se dirigió al fondo de la tienda, aparentemente mirando la limitada selección de comida preparada, pero David notó que parecía más interesada en observar a los demás clientes que en comprar. Emma había reclamado su lugar favorito en el pequeño taburete que David guardaba detrás del mostrador para ratos de calma, cuando ella lo visitaba ocasionalmente después de la escuela. Charlaba alegremente sobre mariposas y metamorfosis mientras coloreaba en un pequeño cuaderno, completamente absorta en su labor artística, felizmente ajena a las tensiones adultas que la rodeaban. El momento llegó con una claridad repentina y violenta. El hombre encapuchado se acercó al mostrador con pasos rápidos y decididos, sacando la mano derecha del bolsillo para revelar una pequeña pistola negra que apuntó directamente al pecho de David. «Abre la caja», exigió con una voz que temblaba ligeramente por la adrenalina o la desesperación. «Todo el efectivo ahora mismo. Sin alarmas, sin movimientos estúpidos». El mundo de David se redujo a una serie de observaciones cristalinas. La pistola era real, pero vieja, posiblemente de pequeño calibre. El revólver que había visto décadas mejores. El hombre que lo sostenía era joven, probablemente de 20 y pocos años, con el aspecto demacrado de alguien que no había comido con regularidad. Le temblaban ligeramente las manos, lo que sugería que no era una rutina practicada, sino más bien un acto de desesperación. Y lo más importante, Emma estaba aproximadamente a 1 metro del arma, aún colorada, e inicialmente inconsciente de lo que sucedía a su alrededor. La respuesta de David no provenía del entrenamiento ni la preparación, sino del profundo instinto protector que había regido cada decisión que había tomado desde que se convirtió en el único tutor de Emma. Su voz, al hablar, era firme y tranquila, lo suficientemente baja como para no alarmar a su hija, pero a la vez claramente audible para su inoportuna visitante. «Entiendo que necesita dinero», dijo David, moviendo las manos lenta y visiblemente hacia la caja registradora. «Voy a abrirle esto ahora mismo. Probablemente hay unos $200 aquí. Quizás un poco más. Puedes tenerlo todo». Emma levantó la vista de su libro para colorear y finalmente vio al extraño con la pistola. David observó su rostro pasar de la confusión a la identificación y luego a algo que podría haber sido miedo. Este fue el momento que definiría todo lo que sucedió después. En lugar de gritar o entrar en pánico, David tomó una decisión que luego sería diseccionada y analizada por innumerables espectadores de un video que aún no existía. Colocó su mano izquierda suavemente sobre el hombro de Emma, manteniendo la conexión física que los había unido durante 8 meses de duelo y adaptación, y le habló con la misma voz que usaba para los cuentos antes de dormir y para tranquilizarla por la mañana. «Emma, cariño, este caballero necesita ayuda, y vamos a ayudarlo. ¿Recuerdas lo que hablamos? Cómo a veces los adultos tienen problemas que los asustan, igual que los niños. Este es uno de esos momentos. Necesito que te quedes aquí conmigo y que sigas siendo valiente. ¿De acuerdo?» Emma asintió solemnemente, su joven mente procesando la explicación con la notable adaptabilidad de la infancia. No comprendía del todo la situación, pero comprendía que su padre estaba tranquilo y que estaba manejando lo que fuera que estuviera sucediendo. Eso era suficiente. El ladrón, que probablemente esperaba gritos, pánico o una resistencia desesperada, se encontró ante algo totalmente inesperado. Un hombre que trataba este acto desesperado con la misma paciencia y competencia que aplicaba a cualquier otro desafío en su ordenada vida. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con una extraña cualidad de suspense que más tarde haría que las imágenes de seguridad parecieran casi surrealistas a los espectadores. David continuó hablando con el joven de la pistola en el mismo tono comedido y respetuoso que usaría con un cliente angustiado o un vecino confundido. «¿Cómo te llamas?», preguntó David mientras abría la caja registradora, con movimientos deliberadamente lentos y no amenazantes. La pregunta claramente pilló al ladrón desprevenido.
¿Qué? ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque eres una persona y las personas tienen nombre. Soy David y esta es mi hija, Emma. Tiene 7 años y hoy es la primera vez que me visita en el trabajo. David empezó a sacar billetes de la caja, a contarlos abiertamente y a colocarlos en el mostrador en montones ordenados. ¿Estás herido? Parece que podrías estarlo. El joven, y David pudo ver ahora que era muy joven, probablemente no mucho mayor de 20 años, parecía cada vez más agitado por este enfoque conversacional de lo que debería haber sido una transacción criminal sin más. Dame el dinero, hombre. No quiero hablar. Por supuesto, respondió David con calma. Te lo traigo ahora mismo, pero he notado que te inclinas un poco hacia el lado izquierdo y no tienes buen color. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Emma, que había estado escuchando esta conversación con la atención que solía reservar para sus programas de televisión favoritos, intervino de repente. ¿Estás enfermo?, le preguntó al ladrón con genuina preocupación. Mi papá sabe lo que es estar enfermo porque me cuidó cuando tuve gripe el mes pasado. El arma se tambaleó ligeramente en la mano del joven. Esto no iba según sus planes. No estoy enfermo, chico. Solo necesito dinero. ¿Para medicinas?, preguntó Emma con la lógica directa de la infancia. A veces las medicinas cuestan mucho. Mi mamá necesitaba medicinas caras antes de ir al cielo. El rostro del ladrón se transformó visiblemente ante la referencia directa de Emma a la muerte de su madre. David observó al joven luchar con emociones que eran claramente demasiado complejas para el simple robo que pretendía cometer. Algo así, dijo el ladrón en voz baja. David había terminado de contar el dinero de la caja registradora. Aquí hay $237, dijo, deslizando el dinero hacia el joven. Eso es todo lo que hay en la caja registradora. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas que hay una clínica de salud comunitaria a unas 6 cuadras de aquí, en la calle Maple. Ofrecen pagos con escala móvil y no piden comisiones. Pregunta sobre el seguro o la capacidad de pago. Si estás enfermo o si alguien que te importa está enfermo, te ayudarán. La mujer del traje caro, que había permanecido inmóvil cerca de la parte trasera de la tienda durante todo el intercambio, ahora miraba a David y Emma con una expresión difícil de interpretar. Tenía el teléfono en la mano, pero en lugar de pedir ayuda, parecía estar grabando lo que estaba sucediendo. El ladrón tomó el dinero con la mano libre, pero sus movimientos habían perdido la urgencia anterior. ¿Por qué eres amable conmigo?, preguntó, y por primera vez, su voz transmitía más confusión que amenaza. Porque obviamente estás en problemas, y sé lo que se siente, respondió David. Y porque mi hija está mirando, y quiero que vea que incluso en situaciones aterradoras, podemos elegir tratarnos con respeto. Emma asintió con seriedad. Papá dice que ser amable siempre es la decisión correcta, incluso cuando es difícil. El joven miró a David y a Emma, con la determinación claramente vacilante. El arma había caído a su lado, aunque aún la sostenía. No quiero lastimar a nadie. Solo, mi hermanita necesita cirugía. No tenemos seguro y perdí mi trabajo el mes pasado. David sintió un dolor familiar en el pecho, el reconocimiento de la desesperación de otra persona y el deseo de ayudar, incluso cuando sus propios recursos eran limitados. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 5. Nació con un defecto cardíaco y está empeorando. Los médicos dicen que necesita una operación pronto, o la voz del joven se quebró levemente. Emma se bajó del taburete, y antes de que David pudiera detenerla, rodeó el mostrador hacia el ladrón. Ambos hombres observaron con asombro cómo la pequeña se acercaba al desconocido armado con total valentía. Siento que tu hermana esté enferma, dijo Emma con solemnidad. Cuando mi mamá estaba enferma, solía hacerle dibujos para que se sintiera mejor. ¿Le gustaría un dibujo? Emma levantó su libro para colorear, mostrando un dibujo de mariposas rodeadas de flores. Hoy estaba aprendiendo sobre mariposas. ¿Sabías que empiezan como orugas y luego se transforman en algo completamente diferente?
Mi maestra dice que se llama metamorfosis. El ladrón miró fijamente a Emma, y David observó un cambio radical en la expresión del joven. La dureza desesperada que lo había llevado a apuntar con un arma a desconocidos comenzó a desmoronarse, reemplazada por algo que parecía asombro ante la simple muestra de bondad de este niño. Le encantaría una foto, dijo el ladrón en voz baja, con la voz cargada de emociones que claramente luchaba por controlar. Emma arrancó con cuidado la página de la mariposa de su libro para colorear y se la mostró al joven. Toma, dile que Emma dijo que las mariposas son la prueba de que pueden suceder cosas hermosas incluso cuando todo parece aterrador. El ladrón tomó el dibujo con la mano libre, mirándolo como si fuera algo milagroso. El arma colgaba, olvidada, a su lado, mientras procesaba este inesperado acto de generosidad de la niña que sin querer había aterrorizado. David observó este intercambio con una mezcla de orgullo por la naturaleza compasiva de su hija y preocupación por su seguridad. Pero pudo ver que algo esencial había cambiado en este joven, que el simple gesto de Emma había logrado lo que ningún razonamiento o súplica podría haber logrado. La empresaria se había acercado, su teléfono ahora grabando abiertamente la escena. David la vio por primera vez en varios minutos y sintió una punzada de inquietud al ser filmado durante semejante un momento privado de crisis y conexión. No puedo aceptar tu dinero, dijo el ladrón de repente, dejando los billetes en el mostrador. No soy esta persona. Puedes aceptarlo, dijo David con suavidad. Pero tal vez haya una mejor manera de ayudar a tu hermana. ¿Has probado con la fundación del hospital infantil? A veces tienen programas para familias que necesitan ayuda financiera. El joven levantó la vista del dibujo de Emma, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No sabía nada de eso. Estaba desesperado y pensé que tal vez podría conseguir dinero rápido. La desesperación nos hace considerar cosas que normalmente no consideraríamos, dijo David. Lo entiendo perfectamente, pero hay gente que quiere ayudar a familias en tu situación. No tienes que hacer esto sola. Emma había regresado al lado de su padre, deslizando su pequeña mano en la de él con la naturalidad de una niña que confía plenamente en la capacidad de sus padres para manejar cualquier situación. El ladrón notó este gesto y pareció encontrar algo significativo en el evidente vínculo entre padre e hija. Ustedes dos me recuerdan a mí y a mi hermana, dijo en voz baja. Después de que nuestros padres murieran, solo quedamos nosotros. He estado tratando de cuidarla, pero todo es muy caro y no sé cómo lidiar con todo el asunto médico. David sintió la familiar necesidad de ayudar, a pesar de que sus propios recursos eran escasos. ¿Cómo se llama tu hermana? Lucy Martínez. Bueno, Lucy tiene suerte de tener un hermano mayor que se preocupa tanto por ella, dijo David. Pero también te va a necesitar cerca por mucho tiempo, lo que significa que no puedes hacer cosas que podrían llevarte a la cárcel o algo peor. El ladrón, que claramente era solo un joven asustado que intentaba salvar a un ser querido, asintió lentamente. Lo sé. Simplemente no sabía qué más hacer. Emma tiró de la manga de la camisa de David. Papá, ¿podemos ayudarlos a encontrar a la gente del hospital? ¿Los que ayudan a los niños enfermos? David sonrió ante el deseo inmediato de su hija de resolver este nuevo problema que había entrado en sus vidas. Podemos intentarlo, cariño. Definitivamente hay personas que se especializan en ayudar a las familias a gestionar los gastos médicos. El joven miró a David y a Emma con una expresión que contenía elementos de gratitud, vergüenza y algo que podría haber sido esperanza. Debería irme, dijo, guardando la pistola en el bolsillo de su sudadera. Siento haberlos asustado a ambos. No tienes que disculparte conmigo, dijo Emma con la honestidad directa de la infancia. Solo estabas preocupado por tu hermana. Eso es lo que hace la gente cuando quiere a alguien. Fue este momento, una niña de 7 años ofreciendo comprensión y perdón a alguien que la había amenazado a ella y a su padre, lo que más tarde conmovería a millones de espectadores hasta las lágrimas. Pero en el presente inmediato, era
Simplemente Emma siendo Emma, extendiendo el mismo espíritu generoso que la había ayudado a ella. Y a David a superar sus propias pérdidas y desafíos. El ladrón dobló cuidadosamente el dibujo de la mariposa de Emma y se lo metió en el bolsillo junto con la pistola. Gracias, dijo, aunque no estaba claro si se dirigía a David, a Emma o a ambos. Investigaré esos programas que mencionaste. Al darse la vuelta para irse, David tomó una decisión final que luego sería debatida y elogiada a partes iguales. Espera, gritó. Si me das tu número de teléfono, puedo hacer algunas llamadas. Hoy y ver qué recursos podrían estar disponibles para Lucy. Solía trabajar en ingeniería aeroespacial, así que sé cómo. Investigar sistemas complejos y sortear la burocracia. A veces ayuda tener a alguien que sabe hacer las preguntas correctas. El joven se detuvo y se volvió, su expresión oscilando entre la sorpresa, la sospecha y luego una cautelosa esperanza. ¿Harías eso después de lo que acabo de hacer después de apuntarte con un arma a ti y a tu hija? David se encogió de hombros con el práctico la naturalidad que se había convertido en su actitud habitual ante los desafíos inesperados de la vida. Eres una persona que necesita ayuda, y ayudar a la gente es lo que los seres humanos decentes hacen por los demás. No es complicado, pero podría haberte hecho daño. Podría haberla hecho daño. Pero no lo hiciste, respondió David simplemente. Y ahora tienes la oportunidad de conseguir la ayuda que tu hermana necesita sin arriesgar todo lo que les queda. El joven se quedó paralizado durante varios segundos, claramente luchando con la idea de que su acto de desesperación pudiera, de alguna manera, resultar en ayuda genuina en lugar de castigo o juicio. Finalmente, sacó un viejo smartphone roto y recitó su número mientras David lo introducía en el suyo. Soy Michael, dijo. Michael Martínez. Encantado de conocerte, Michael, respondió David como si se encontraran en circunstancias completamente normales. Te llamaré más tarde después de haber tenido la oportunidad de hacer algunas averiguaciones. Michael asintió y miró a Emma por última vez. Gracias por el dibujo de la mariposa. Creo que a Lucy le va a encantar. Dile que dije que las mariposas demuestran que las cosas pueden mejorar incluso cuando parecen imposibles, respondió Emma con la sabiduría que a veces surge de los niños que se han enfrentado a sus propias imposibilidades. Después de que Michael se fuera, la tienda se sumió en un extraño silencio. David se dio cuenta de que le temblaban un poco las manos. La adrenalina finalmente lo estaba alcanzando ahora que el peligro inmediato había pasado. Emma volvió a subirse a su taburete y reanudó su coloración como si nada hubiera sucedido. Fue entonces cuando la mujer bien vestida se acercó al mostrador, con el teléfono aún en la mano y una expresión indescifrable. Grabé toda esa interacción, dijo sin preámbulos. Espero que no te importe, pero nunca había visto nada parecido a lo que acaba de pasar aquí. David sintió un cansancio familiar que lo invadía. Preferiría que no compartieras ese video. Este fue un momento privado, y ese joven claramente ya tiene bastantes problemas sin que su peor decisión salga a la luz pública. La mujer estudió el rostro de David con la intensa atención que sugería que estaba acostumbrada a emitir juicios rápidos pero significativos sobre las personas. ¿Y si te dijera que compartir este video podría ayudar a más familias como la suya? ¿Y si pudiera crear conciencia sobre los programas de asistencia financiera médica que mencionaste o inspirar a otras personas a responder a situaciones de crisis con la misma compasión que acabas de mostrar? David consideró esto como sus instintos protectores luchando contra su deseo. Para ayudar a otras familias en situaciones desesperadas. Supongo que dependería de cómo se compartiera y cuál fuera el enfoque. No quisiera que esto se tratara de mí ni de Emma. Si de verdad pudiera ayudar a otras personas, entonces quizás podría ayudar a mucha gente, dijo la mujer con tranquila convicción. Confía en mí. Le extendió la mano a David. Soy Catherine Wells, por cierto, y creo que tú y Emma podrían haber cambiado más vidas de las que crees. David le estrechó la mano, notando el firme apretón y el contacto visual directo que sugería a alguien acostumbrado al mando y la autoridad,
aunque no lograba descifrar de dónde provenían esas cualidades. David Michei, y ella es Emma. Emma levantó la vista de su libro para colorear y le sonrió a Catherine. Hola, ¿quieres ver mi mariposa? Le di la mejor a Michael para su hermana, pero tengo más. Catherine se arrodilló a la altura de los ojos de Emma. Su costoso traje parecía insignificante en el modesto entorno de la tienda. Me encantaría ver tu mariposa, dijo con genuina calidez. Mientras Emma se lanzaba a explicar su obra de arte y sus lecciones matutinas sobre la metamorfosis, David se preguntaba quién era Catherine Wells y por qué parecía tan segura de que su encuentro con Michael podría tener implicaciones más amplias. Pero esas preguntas tendrían que esperar. En unos minutos, tendría que acompañar a Emma de vuelta a la escuela, y esta extraña mañana se uniría a la colección de experiencias que poco a poco les enseñaban a ambos a navegar por un mundo impredecible con gracia y resiliencia. Por ahora, bastaba con que una situación peligrosa se hubiera resuelto sin sufrir daños, que un joven desesperado se hubiera marchado con esperanza en lugar de dinero, y que Emma hubiera demostrado una vez más la compasión instintiva que le hacía creer a David que estarían bien sin importar los desafíos que les aguardaran. Lo que ninguno de ellos podría haber predicho era cuán drásticamente estaban a punto de cambiar sus vidas. O como el simple regalo de Emma, un dibujo de una mariposa, iba a conmover millones de corazones e impulsar un movimiento que transformaría la forma en que la gente pensaba sobre la crisis, la compasión y las conexiones inesperadas que pueden surgir de nuestros momentos más difíciles. La historia estaba lejos de terminar. De hecho, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Catherine Wells permaneció en la tienda mucho después de que Emma regresara a la escuela, y los clientes de la tarde habían reanudado sus idas y venidas habituales. Se sentó en la pequeña silla de plástico cerca de la ventana, aparentemente revisando correos electrónicos en su teléfono, pero en realidad observando a David trabajar con la atención concentrada que la había convertido en una de las capitalistas de riesgo más exitosas de la costa oeste. Catherine había aprendido a lo largo de 20 años evaluando el potencial humano con fines de inversión que la mayoría de las personas revelaban su verdadero carácter en momentos de comodidad y rutina. Pero David Michei acababa de demostrar algo mucho más inusual. Un liderazgo auténtico bajo presión, la clase de inteligencia emocional instintiva que no se podía enseñar ni fingir. Había llegado a este barrio anodino para reunirse con el propietario de una pequeña startup tecnológica que buscaba financiación para una aplicación diseñada para ayudar a familias de bajos ingresos a acceder a recursos sanitarios. La reunión se había cancelado en el último momento, pero Catherine había decidido almorzar en un restaurante cercano en lugar de regresar inmediatamente a su oficina en el centro. La tienda había sido una parada rápida para comprar agua embotellada. Nada más. En cambio, había presenciado algo que desafió todas sus suposiciones sobre el liderazgo en situaciones de crisis y la naturaleza humana bajo estrés. David estaba ayudando a un cliente mayor a encontrar un analgésico específico cuando Catherine finalmente se acercó al mostrador. Esperó pacientemente mientras él le explicaba las diferencias entre varios medicamentos de venta libre con la misma atención que le había dedicado al joven armado que había amenazado a su hija horas antes. Señor Michei, dijo Catherine una vez que el cliente se fue, me gustaría hablar con usted sobre algo importante si tiene unos minutos. David levantó la vista de la hoja de inventario que había estado actualizando. Si se trata del video, lo dije en serio. No quiero que se compartan ni la cara ni la información personal de Michael. Ese joven ya tiene suficientes problemas como para convertirse en una sensación en Internet por las razones equivocadas. Entiendo tu preocupación y estoy completamente de acuerdo. El video que grabé se centra principalmente en ti y en Emma. El rostro de Michael no se ve claramente y no hay nada que lo identifique específicamente. Catherine hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero antes de hablar del video, creo que debería saber quién soy y por qué esto es importante. Le entregó a David una tarjeta de presentación elegantemente sencilla. Catherine Wells, socia directora de Pinnacle Ventures. Debajo de su nombre había un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, nada más.
David estudió la tarjeta con educada confusión. Lo siento, pero no sé qué significa Pinnacle Ventures. Lo es. Catherine sonrió ante su honestidad. En su mundo, la gente solía investigarla a fondo antes de cualquier interacción, y a menudo llegaban a las reuniones con un conocimiento detallado de su historial de inversiones y su patrimonio neto. La genuina falta de familiaridad de David fue refrescante. Pinnacle Ventures es una firma de inversión. Ofrecemos financiación y asesoramiento estratégico a empresas que creemos que pueden tener un impacto positivo significativo. Me especializo en identificar un potencial de liderazgo excepcional, especialmente en personas que podrían no encajar en los moldes corporativos tradicionales. David dejó la tarjeta de presentación en el mostrador, entre ellos. No sé qué tiene que ver eso conmigo, señorita Wells. Trabajo a tiempo parcial en una tienda de conveniencia y dedico el resto del tiempo a cuidar de mi hija. No tengo madera de liderazgo corporativo. Ahí es donde se equivoca, dijo Catherine con tranquila convicción. Lo que presencié hoy aquí fue la muestra más impresionante de liderazgo en situaciones de crisis que he visto en 20 años evaluando el potencial humano. Usted desescaló una situación potencialmente mortal usando solo empatía, respeto y genuina preocupación por el bienestar de otra persona. Protegió a su hija mientras ayudaba a un joven desesperado a encontrar un mejor camino. Eso no es solo inteligencia emocional, señor Michei. Es el tipo de liderazgo auténtico que puede cambiar organizaciones y comunidades. David parecía escéptico. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, no lo habrían hecho. La mayoría habría entrado en pánico, habría obedecido en silencio o habría intentado hacerse el héroe de maneras que podrían haber lastimado a alguien. Usted hizo algo mucho más difícil. Viste la humanidad en alguien que lo amenazaba y respondió a esa humanidad en lugar de a la amenaza en sí. Catherine sacó su teléfono y le mostró a David el video que había grabado. La grabación era extraordinariamente nítida, capturando no solo la secuencia de eventos, sino también las sutiles corrientes emocionales subyacentes que habían transformado un robo en un acto de conexión humana. Ya se lo he mostrado a 3 colegas y su respuesta fue unánime. Quieren conocerte. David se observó en la pantalla pequeña, viendo por primera vez cómo se había presentado ante un observador externo durante esos tensos minutos. Le sorprendió su propia calma, la forma en que mantuvo contacto visual constante con Michael mientras mantenía una mano protectora sobre el hombro de Emma. ¿Qué clase de reunión?, preguntó con cansancio. De la que podría cambiarte la vida, respondió Catherine. No me refiero a un trabajo corporativo que te alejaría de Emma ni te obligaría a comprometer tus valores. Hablo de una oportunidad para usar tus dones naturales a mayor escala para ayudar a otras personas y familias, a la vez que construyes seguridad financiera para ti y tu hija. David permaneció en silencio, procesando esta oferta inesperada mientras veía cómo el video seguía reproduciéndose. Podía ver la interacción inocente de Emma con Michael, su don espontáneo para dibujar una mariposa, el momento en que un joven desesperado eligió la esperanza en lugar de la desesperación. La gente necesita ver esto, continuó Catherine. No para entretenerte ni para hacerte famoso. Necesitan verlo porque les muestra lo que es posible cuando elegimos la compasión en lugar del miedo. Tu respuesta a esa situación podría inspirar a miles de personas a manejar sus propias crisis de manera diferente. ¿Y crees que mostrar este video podría, de alguna manera, generar oportunidades laborales para mí? Catherine asintió. Creo que este video podría generar oportunidades que ni siquiera has imaginado. Pero lo más importante es que creo que tienes dones que se están desperdiciando reponiendo estanterías y trabajando en una caja registradora. Tienes la capacidad natural de liderazgo que podría ayudar a construir empresas, transformar comunidades, incluso influir en políticas a niveles superiores. David recorrió con la mirada la pequeña tienda que se había convertido en su mundo profesional durante los últimos meses. No era un trabajo glamuroso, pero le había proporcionado estabilidad durante un periodo en el que la estabilidad era justo lo que él y Emma necesitaban.
La idea de adentrarse en algo más grande y más incierto le parecía atractiva y aterradora a la vez. ¿Qué significaría esto para Emma?, preguntó. Ya ha pasado por suficientes dificultades. No haré nada que perturbe su vida ni me aleje de ella cuando me necesite. Emma sería una consideración central en cualquier oportunidad que discutiéramos. Catherine le aseguró. De hecho, ver cómo se comportó hoy sugiere que ha heredado algo de la notable compostura e inteligencia emocional de su padre. Hay oportunidades educativas, programas de enriquecimiento, sistemas de apoyo que podrían beneficiarla enormemente. La campana sobre la puerta sonó y Michael Martínez regresó a la tienda. Ahora se veía diferente, menos desesperado y más esperanzado, aunque todavía claramente nervioso por regresar a la escena de su intento de crimen. Señor Michey, dijo Michael vacilante. Lamento molestarlo de nuevo, pero quería agradecerle y quería que supiera que fui a esa clínica que mencionaste. Van a ayudar a Lucy y también me pusieron en contacto con algunos programas de capacitación laboral. David sonrió con sincero placer ante la noticia. Es maravilloso, Michael. Me alegra mucho que todo esté saliendo bien. Michael vio a Catherine y miró inquisitivamente a los dos adultos. No estoy interrumpiendo nada importante, ¿verdad? Para nada, dijo Catherine con cariño. De hecho, llegaste en el momento perfecto. El señor Michey y yo estábamos comentando cómo tu historia de hoy demuestra el poder de elegir la compasión por encima del miedo. Michael parecía confundido. ¿Mi historia?, preguntó David. Les explicó el video y la propuesta de Catherine, enfatizando de nuevo su preocupación por la protección de la privacidad y la dignidad de Michael. ¿De verdad crees que mostrarle a la gente lo que pasó podría ayudar a otras familias como la mía?, preguntó Michael. Creo que podría ayudar de maneras que aún no hemos considerado, respondió Catherine. Tu disposición a alejarte de un camino destructivo cuando alguien te ofreció ayuda y respeto genuinos demuestra una increíble fortaleza de carácter. Es inspirador. Michael guardó silencio durante varios momentos, pensando con claridad en las implicaciones. Si podía ayudar a otras personas a encontrar los recursos que necesitaban sin cometer una estupidez como la que casi cometí, creo que deberías compartirlo. Quizás no me hagas quedar como una víctima o una santa. Tomé una mala decisión porque tenía miedo. Y luego tomé una mejor decisión porque alguien me trató como a un ser humano. Eso fue todo. Catherine sintió crecer una emoción familiar, el reconocimiento de una historia que podía resonar mucho más allá de sus participantes inmediatos. Ese es exactamente el mensaje que la gente necesita escuchar. Que todos tomamos decisiones basadas en el miedo a veces, pero también podemos tomar decisiones diferentes cuando nos encontramos con comprensión en lugar de juicio. David observó este intercambio con creciente conciencia de que los acontecimientos de la mañana habían puesto en marcha algo mucho más grande que su pequeño mundo personal. La idea lo emocionó y preocupó a la vez. Él, desde la muerte de Sarah, había construido su vida en torno a la previsibilidad y la seguridad, en torno a la creación de un espacio seguro donde él y Emma pudieran sanar y crecer sin interrupciones inesperadas. Necesito pensar en esto, dijo David finalmente. Todo esto está sucediendo muy rápido, y tengo que pensar en Emma. Catherine asintió con comprensión. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero espero que consideres la posibilidad de que tus donaciones puedan beneficiar a muchas más personas que solo a los clientes de esta tienda. Le entregó una segunda tarjeta de presentación. Mi número personal está al dorso. Llámame cuando estés listo para hablar más seriamente sobre las oportunidades que podrían estar disponibles. Mientras Catherine se preparaba para irse, se volvió para dirigirse a ambos hombres. Quiero que ambos sepan que lo que sucedió hoy aquí restauró mi fe en la naturaleza humana. En mi negocio, veo a mucha gente motivada principalmente por el interés propio y el lucro. Conocer gente que prioriza la compasión y la dignidad humana me recuerda por qué hago este trabajo. Después de que ella se fuera, Michael y David permanecieron juntos en un cómodo silencio durante unos momentos,
procesando el giro inesperado de sus vidas, se habían cobrado. ¿Crees que tiene razón?, preguntó Michael. Sobre esto de ayudar a otras personas, David consideró la pregunta seriamente. Creo que tiene razón en que la gente necesita ver ejemplos de cómo elegir la compasión por encima del miedo. Todavía no estoy seguro de si compartir nuestra historia es la manera correcta de hacerlo. Michael asintió. Decidas lo que decidas, quiero que sepas que lo que hiciste hoy probablemente salvó la vida de Lucy y quizás la mía también. Iba por un camino que no habría terminado bien para ninguno de los dos. Te salvaste, Michael. Solo te indiqué recursos que ya estaban disponibles. La decisión de usarlos fue tuya. Quizás, pero me permitiste ver que había otras opciones. Eso importa. A medida que la tarde se convertía en noche y David se preparaba para cerrar la tienda, se encontró pensando en las palabras de Catherine y en la posibilidad de que su vida estuviera a punto de cambiar radicalmente. La estabilidad que tanto se había esforzado por crear para Emma se sintió repentinamente frágil. Pero quizás eso no era necesariamente algo malo. Tal vez era hora de considerar que podría haber maneras de construir seguridad y sentido de la vida que no requirieran limitar su mundo a los límites de su pequeño vecindario. Tal vez Emma merecía ver a su padre desplegar todo su potencial. No solo sobreviviendo, sino prosperando y contribuyendo a algo más grande que sus necesidades inmediatas. Las preguntas tendrían que esperar hasta después de la cena, las tareas y los cuentos para dormir. Pero por primera vez en meses, David se encontró imaginando un futuro con posibilidades más allá de la simple resistencia. El video se publicó en las redes sociales personales de Catherine a las 7 de la tarde siguiente, acompañado de un mensaje cuidadosamente elaborado sobre liderazgo auténtico, compasión en tiempos de crisis y el poder de tratar a las personas con dignidad, independientemente de las circunstancias. Nces había pasado todo el día editando las imágenes para proteger la identidad de Michael y preservar el impacto emocional del encuentro. David no sabía nada de la publicación hasta que su teléfono empezó a sonar a las 8:15 mientras él y Emma leían juntos en su pequeño sofá. Señor Michei, soy Jennifer Chen de Channel 7 News. Hemos visto un video que creemos que aparece con su hija, y nos encantaría hablar con usted al respecto. David rechazó cortésmente la solicitud de entrevista y apagó su teléfono, pero las llamadas continuaron durante toda la noche en su teléfono fijo. Para las 10, había recibido consultas de 4 estaciones de noticias locales, 2 programas matutinos nacionales y una cadena de podcast que querían hablar sobre momentos virales de conexión humana. Emma se había quedado dormida sobre su hombro durante la sesión de lectura, y David la llevó a la cama mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Catherine le había advertido que el video podría llamar la atención, pero él no esperaba nada tan inmediato ni intenso. La mañana siguiente trajo nuevas complejidades. Mientras David acompañaba a Emma a la escuela, varios vecinos lo detuvieron para comentarle que habían visto un video en línea que parecía mostrar a él y a Emma. De alguna manera, se había corrido la voz por su pequeña comunidad de que David Michei, el de la tienda de conveniencia, se había hecho famoso en Internet, aunque la mayoría no sabía exactamente por qué. Emma manejó la atención con la típica adaptabilidad de una niña de 7 años, contando con orgullo a cualquiera que la escuchara que ella y su papá habían ayudado a un hombre triste a encontrar recursos para su hermana enferma. Su relato simple y directo de los hechos hizo que la historia pareciera aún más memorable. En la tienda, David descubrió que el video había sido visto más de 200,000 veces en menos de 24 horas. Catherine llegó a media mañana con capturas de pantalla impresas de comentarios y mensajes de espectadores de todo el mundo. Escuchen esto, dijo, mientras revisaba las respuestas en su tableta. Esto es de una mujer de Seattle. Vi este video con mi hijo adolescente y hablamos durante 2 horas sobre cómo manejar situaciones difíciles con empatía en lugar de miedo. Gracias por mostrarnos cómo es la verdadera fuerza, continuó leyendo. De una maestra de Chicago. Les muestro esto a mis alumnos de preparatoria como un ejemplo de inteligencia emocional en acción.
La forma en que este padre mantuvo la calma mientras protegía a su hija y ayudaba a alguien en crisis debería enseñarse en las clases de liderazgo. David escuchó estas respuestas con una mezcla de orgullo e incomodidad. Nunca había buscado la atención pública, y la idea de que su momento privado de crisis estuviera siendo analizado y discutido por desconocidos le pareció invasiva a pesar de las reacciones positivas. Aquí hay una que creo que les resultará particularmente interesante, continuó Catherine. Es del director ejecutivo de una importante fundación de atención médica. Quiere saber si estaría dispuesto a asesorarlos sobre el desarrollo de mejores protocolos de intervención en crisis para sus programas de asistencia de emergencia. ¿Consultar sobre qué? No sé nada de administración sanitaria ni de protocolos de emergencia. Usted conoce el comportamiento humano bajo presión. Sabe cómo reducir la tensión y crear conexión incluso en situaciones amenazantes. Esas son habilidades poco comunes y valiosas que podrían aplicarse en muchos contextos diferentes. Durante los días siguientes, las oportunidades se multiplicaron de maneras que a David le parecieron casi surrealistas. Una empresa de gestión de crisis de Nueva York quería que volara para hablar sobre su incorporación a su equipo como especialista en escenarios de negociación con rehenes. Un departamento de psicología de una universidad lo invitó a hablar en una conferencia sobre enfoques de liderazgo basados en el trauma. 3 agentes literarios diferentes lo contactaron para escribir unas memorias centradas en la monoparentalidad y la resiliencia comunitaria. Lo más sorprendente fue que Michael llamó el jueves por la tarde para informarle que su historia se había convertido, de alguna manera, en parte de la narrativa viral, aunque su identidad permaneció protegida. Varios médicos las fundaciones se habían puesto en contacto con Lucy a través de intermediarios para ofrecerle asistencia con su cirugía, y él había sido aceptado en un programa de capacitación laboral que le ayudaría a desarrollar habilidades en tecnología de equipos médicos. Se dice que nuestra historia demuestra algo importante sobre elegir la esperanza en lugar de la desesperación. Michael le dijo a David: nunca pensé que mi peor momento pudiera convertirse en algo que ayudara a otras personas. Emma, mientras tanto, se había convertido en una celebridad local en su escuela primaria. Su maestra informó que los compañeros de Emma estaban fascinados por su papel en el video de la mariposa, como se había dado a conocer, y varios padres le habían preguntado si Emma estaría dispuesta a hablar con sus hijos sobre cómo mantener la calma en situaciones aterradoras. No entiendo por qué todos piensan que lo que hicimos fue tan especial, le confesó Emma a David una noche. Solo estábamos siendo amables con alguien que necesitaba ayuda. ¿No es eso lo que se supone que debe hacer la gente? Su inocente pregunta cristalizó algo. A David le costaba articular algo sobre la abrumadora respuesta a su historia. Emma tenía razón al afirmar que sus acciones habían sido instintivas y naturales, impulsadas por la decencia humana más básica que por un heroísmo calculado. El hecho de que una compasión tan común se hubiera recibido como extraordinaria revelaba algo inquietante sobre la poca frecuencia con la que la gente presenciaba o practicaba una empatía genuina en situaciones de crisis. Catherine volvió a visitar la tienda el viernes, trayendo noticias de lo que ella llamó la oportunidad más significativa hasta la fecha. La Fundación Ford se ha puesto en contacto conmigo. Me dijo: están lanzando una nueva iniciativa centrada en la intervención comunitaria en crisis y quieren que ayudes a diseñar e implementar programas piloto en barrios desfavorecidos de todo el país. David dejó el portapapeles que había estado sosteniendo. Catherine, aprecio todo lo que has hecho, pero creo que estás sobreestimando mis cualificaciones. No soy trabajador social ni organizador comunitario. Solo soy un padre que intentó manejar una situación difícil sin empeorarla. Precisamente por eso estás cualificada. Catherine respondió: tienes algo que no se puede enseñar en un posgrado. Inteligencia emocional auténtica y la capacidad de ver la dignidad humana incluso en personas con mal comportamiento. La Fundación Ford no necesita a otro experto acreditado. Necesita a alguien que sepa cómo generar confianza y conexión en situaciones de crisis reales. Sacó una carpeta con información detallada sobre el puesto propuesto.
El salario por sí solo superaba lo que David ganaba en su anterior trabajo de ingeniería, con beneficios que le brindarían a Emma oportunidades educativas que jamás había imaginado. El puesto estaría ubicado localmente, continuó Catherine, pero implicaría viajar a otras comunidades para ayudar a establecer programas similares. Emma tendría acceso a programas excepcionales de enriquecimiento escolar y sistemas de apoyo. Realizaría un trabajo que podría evitar que miles de familias llegaran a la desesperación que llevó a Michael a considerar el robo a mano armada. David estudió los documentos con creciente asombro. El alcance del trabajo propuesto era intimidante, pero también parecía una extensión natural del enfoque que había adoptado instintivamente con Michael. En lugar de ayudar a una persona a la vez en situaciones de crisis, ayudaría a crear sistemas que podría llegar a muchas más personas antes de que llegaran a puntos críticos. ¿Y Emma? Preguntó. Este tipo de trabajo implicaría horarios menos predecibles, más exigencia de mi tiempo y atención. Emma sería parte de ello. Catherine dijo que no participaba directamente en el trabajo en sí, pero que su perspectiva y experiencia serían valiosas. La Fundación está particularmente interesada en programas que ayuden a los niños a desarrollar resiliencia e inteligencia emocional. La compasión y sabiduría naturales de Emma podrían contribuir a esos esfuerzos. Esa noche, David sentó a Emma para conversar seriamente sobre su futuro. Le explicó las oportunidades que habían surgido de su encuentro con Michael y le preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de hacer cambios significativos en su vida tranquila y predecible. Emma escuchó con la atención que solía reservar para los cuentos antes de dormir, haciendo preguntas ocasionales sobre qué significarían los diferentes tipos de trabajo y si tendrían que mudarse de su vecindario. ¿Seguiríamos ayudando a personas como Michael?, preguntó finalmente. Sí, pero de diferentes maneras. En lugar de ayudar a una persona a la vez cuando ya está en problemas, estaríamos trabajando para ayudar a muchas personas antes de que se metan en problemas. Emma lo consideró detenidamente. Eso parecía como si evitara que más mariposas se lastimaran antes de tener la oportunidad de transformarse en algo hermoso. Su metáfora era tan acertada que David sintió que sus últimas reservas empezaban a disiparse. Emma tenía una comprensión intuitiva de lo que este trabajo podía lograr, y su entusiasmo por ayudar a la gente a mayor escala reflejaba el mismo espíritu generoso que la había llevado a regalarle a Michael su dibujo de mariposa. Si hiciéramos esto, significaría grandes cambios, advirtió David. Nuevas responsabilidades, nuevos retos, tal vez algunos viajes a otros lugares. Pero seguiríamos juntos para siempre. Nada en ningún trabajo sería más importante que estar juntos. Emma asintió con decisión. Entonces creo que deberíamos hacerlo. Michael y Lucy necesitan nuestra ayuda, pero probablemente mucha otra gente también. Si podemos ayudar a más personas, ¿no deberíamos intentarlo? Su simple lógica zanjó el asunto. David llamó a Catherine esa noche para aceptar el puesto en la Fundación Ford con el entendimiento de que el bienestar de Emma y la estabilidad familiar seguirían siendo sus principales prioridades. 6 meses más tarde, David se paró frente a un centro comunitario en Detroit y se dirigió a un grupo de policías locales, trabajadores sociales, proveedores de atención médica y líderes comunitarios sobre la implementación de un programa de cuidado infantil basado en el trauma. Protocolos de intervención de ISIS. Emma estaba sentada al fondo del salón, coloreando un cuaderno, mientras ocasionalmente levantaba la vista para sonreírle a su padre con ánimo. El programa piloto que estaban lanzando representaba todo lo que David había aprendido sobre cómo tratar a las personas con dignidad durante sus momentos más desesperados. En lugar de responder a las situaciones de crisis con fuerza o juicio, los intervencionistas capacitados abordarían cada encuentro con curiosidad sobre las necesidades subyacentes que impulsan el comportamiento problemático. El principio clave, explicó David al grupo reunido, es que el comportamiento es comunicación. Cuando alguien actúa movido por la desesperación, intenta decirnos algo sobre lo que necesita,
incluso si no tiene las palabras ni la capacidad de regulación emocional para expresarlo directamente. Nuestro trabajo es escuchar lo que realmente dicen y ayudarlos a encontrar mejores maneras de satisfacer esas necesidades. Después de su presentación, un joven policía se acercó con preguntas sobre cómo estas técnicas podrían aplicarse a las llamadas por violencia doméstica y las crisis de salud mental. David se encontró aprovechando no solo su experiencia con Michael, sino también cientos de interacciones similares que había tenido durante los últimos meses mientras trabajaba en el desarrollo y la prueba de los nuevos protocolos. El puesto en la Fundación Ford se había convertido en algo aún más significativo de lo que Catherine había descrito originalmente. David ahora asesoraba a organizaciones de todo el país, ayudando a crear programas de capacitación que enseñaban a las personas a responder a las crisis con empatía y asistencia práctica, en lugar de miedo y castigo. Emma había prosperado de maneras que sorprendieron incluso a David. Las excepcionales oportunidades educativas disponibles a través de la fundación la habían desafiado intelectualmente, mientras que su compasión natural la convirtió en una valiosa colaboradora en los programas de resiliencia familiar que David ayudó a diseñar. Se había convertido en una especie de consultora junior, ofreciendo perspectivas sobre cómo los niños experimentan y procesan las situaciones de crisis. Michael Martínez también se había convertido en una parte inesperada de su comunidad. Su hermana Lucy se había sometido con éxito a una cirugía de corazón y ahora era una niña sana y activa de 6 años. Michael había completado su formación en equipo médico y trabajaba en el mismo hospital infantil donde Lucy había sido atendida. Con frecuencia, en las sesiones de formación de David, hablaba de su experiencia como alguien cuya desesperación había sido atendida con comprensión en lugar de castigo. El video de la mariposa, como aún se conocía en línea, había sido visto más de 50 millones de veces y había inspirado programas similares en 12 países. Pero para David, el impacto más significativo se medía en las historias individuales. Familias que habían recibido asistencia antes de llegar a puntos críticos. Policías que habían logrado reducir la intensidad de encuentros potencialmente violentos. Miembros de la comunidad que habían aprendido a ver a los vecinos con dificultades como personas que necesitaban apoyo en lugar de amenazas que debían eliminarse. Catherine Wells se había convertido no solo en una colaboradora profesional, sino en una verdadera amiga. Su empresa de capital riesgo había proporcionado financiación inicial para varios programas comunitarios de intervención en crisis, y ella cenaba con David y Emma con regularidad cuando estaba en la ciudad. A menudo se maravillaba de cuánto habían cambiado sus vidas desde aquella mañana en la tienda. ¿Alguna vez extrañas la sencillez de tu antigua vida?, le preguntó a David durante una de esas visitas. David reflexionó sobre la pregunta mientras observaba a Emma ayudar a Lucy, la hermana de Michael, con un jardín de mariposas que estaban plantando en su nuevo patio trasero. La casa que el puesto en la Fundación Ford había hecho posible era modesta, pero cómoda, con espacio para que Emma pudiera dedicarse a sus diversos intereses y para que David organizara las reuniones de estrategia que se habían convertido en parte habitual de su trabajo. Echo de menos algunas cosas de la previsibilidad, admitió David. Pero no echo de menos sentir que estaba desperdiciando oportunidades para marcar la diferencia. Siento que este trabajo es lo que se supone que debo estar haciendo con mi vida. Emma levantó la vista de su jardinería y añadió su propia perspectiva. Papá, ¿recuerdas lo que dije sobre las mariposas? A veces tienes que dejar tu antiguo capullo para convertirte en lo que se supone que debes ser. Su sabiduría, aún expresada con la claridad práctica de la infancia, captó algo esencial de su transformación. La crisis que había amenazado con destruir su duelo silencioso se había convertido, en cambio, en el catalizador para descubrir propósitos y posibilidades que ninguno de los dos había imaginado. Esa noche, después de que Catherine regresara a su hotel y Emma durmiera, David estaba sentado en su pequeña oficina en casa revisando los planes para las sesiones de entrenamiento del mes siguiente. En su escritorio había una copia enmarcada del dibujo original de la mariposa de Emma, el que ella le había regalado a Michael aquel primer día. Michael se lo había devuelto tras el éxito de la cirugía de Lucy,
diciendo que pertenecía a la familia que le había demostrado por primera vez que las transformaciones hermosas eran posibles incluso en las circunstancias más aterradoras. Junto al dibujo. Era una fotografía de su más reciente sesión de capacitación comunitaria, que mostraba a David hablando con un grupo de intervencionistas de crisis mientras Emma estaba sentada cerca, completamente absorta en la creación de una nueva obra de arte. La imagen capturaba algo que David había aprendido sobre liderazgo en los últimos meses. Esa verdadera influencia no provenía de la autoridad ni de la experiencia, sino de la voluntad de seguir siendo auténticamente humano, incluso bajo presión. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Michael. Lucy quería que tú y Emma vieran su última foto escolar. Lleva el prendedor de mariposa que le regalaste por su cumpleaños. Gracias por todo lo que has hecho posible para nuestra familia. La foto adjunta mostraba a una niña sana y sonriente con un delicado prendedor de mariposa en su uniforme escolar. Al ver la expresión radiante de Lucy, David sintió la familiar sensación de propósito que lo había impulsado a superar los desafíos e incertidumbres de los últimos meses. El mañana traería nuevas comunidades, nuevas situaciones de crisis, nuevas oportunidades para demostrar que elegir la compasión por encima del miedo podía transformar no solo los encuentros individuales, sino sistemas enteros de interacción humana. El trabajo era exigente y a veces emocionalmente difícil, pero también era lo más significativo que David había hecho en su vida. Apagó la computadora y caminó silenciosamente hacia la habitación de Emma para ver cómo estaba antes de acostarse. Ella dormía plácidamente, rodeada de materiales de arte y libros sobre mariposas, ayudantes comunitarios y lugares lejanos que podrían visitar para futuros programas de capacitación. De pie en la puerta, David reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas desde aquella mañana, cuando un joven desesperado con una pistola irrumpió en su tranquilo mundo. La crisis que había amenazado todo lo que apreciaban se había convertido en el comienzo de una historia más grande sobre la esperanza, la transformación y las formas inesperadas en que la gente común puede marcar una diferencia extraordinaria. Emma se movió levemente en sueños y sonrió, tal vez soñando con mariposas, nuevos amigos o la próxima familia a la que tendrían la oportunidad de ayudar. David también sonrió, sabiendo que, cualesquiera que fueran los desafíos que les deparara el mañana, los afrontarían juntos con la misma combinación de valentía, compasión y sabiduría práctica que los había llevado hasta allí. La historia que comenzó con un momento de crisis se había convertido en algo mucho más grande. Un testimonio del poder de elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento y la esperanza sobre la desesperación. Era una historia que aún se escribía, un día y una vida transformada a la vez. En la silenciosa oscuridad de la habitación de Emma, rodeado por la evidencia de su viaje compartido hacia el propósito y el significado, David se sintió agradecido por cada giro inesperado que los había traído hasta ese punto. El efecto mariposa de esa mañana había creado ondas que continuarían extendiéndose durante años, tocando vidas y cambiando corazones de maneras que tal vez nunca comprenderían del todo. Pero seguirían haciendo el trabajo, seguirían eligiendo la compasión, seguirían creyendo que todos merecen ser tratados con dignidad y recibir esperanza de transformación. Porque eso, según había aprendido David, era lo que hacían los verdaderos héroes. Se presentaban, permanecían presentes y confiaban en que tratar a las personas con respeto y amabilidad podía crear milagros que ninguna fuerza ni miedo jamás podría. La historia estaba completa, pero el trabajo continuaría. Y en algún lugar del mundo, otra persona desesperada se encontraría con alguien que eligiera ver su humanidad en lugar de su desesperación, creando otra oportunidad para una hermosa transformación en lo que parecía una situación imposible. Ese era el verdadero mensaje del video de la mariposa. Que la metamorfosis siempre era posible. Que la crisis podía convertirse en un catalizador y que los momentos más cotidianos de decencia humana podían convertirse en ejemplos extraordinarios de esperanza para cualquiera dispuesto a observar, aprender y elegir la compasión por encima del miedo. Sí,